entonces empezar para repasar los versos en donde nos quedamos en el capítulo 12 de Juan, desde el verso 20 hasta el 50. Vamos entonces a leerlos y así repasamos. Ok, pastor. Dígame. Vamos así. Empezamos por mi Sí, mamá. el 20, con el Dame 20. 2 segundos para llegar ahí. Vamos allá. Juan capítulo 12, verso 20, ¿verdad? ¿Cuántos quieres que lea? Hay 30 versículos, pues podemos hacer... ¿Dos? No, ok. Vamos allá, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos todos, amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. El 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Sigo? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido otra voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían de la cruz, se refería al modo en que iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién has creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean por los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,
ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que creyere en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Sigo. Sí, sigue. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bien, un aplauso, su Biblia, Biblia. Yes. Te amamos, Dios. Bueno, de los versículos 20 al 36 vemos que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Y recordemos que todo esto se está dando en Jerusalén, donde se iba a celebrar las fiestas de la Pascua. Y ya Jesús está ahí, ¿verdad? Entonces, vemos en el 20 que ahora llegan unos griegos buscando a Jesús. Estos griegos se subieron también a adorar, ¿verdad? En esa fiesta, y ellos entonces van donde Felipe y le ruegan que querían ver a Jesús. Y quizás uno se pregunta, ¿qué hacen unos gentiles griegos subiendo a Jerusalén a las fiestas de la Pascua? ¿Alguien sabe? Y no estamos hablando de judíos, estamos hablando de griegos gentiles subiendo también a Jerusalén a celebrar la Pascua. Eso como que, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ellos están subiendo también a adorar? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes? Sí, yo lo sé, pero no lo voy a decir porque yo creo para darle oportunidad. que otra oportunidad, porque Ana y yo estuvimos bregando en eso. Son muy buenos. A lo mejor habían oído de Jesús. Vamos allá. En la área, no, no, sanidad. Los quiero poner a pensar, porque uno se puede hacer esa pregunta. Muy bien, Vamos a chicharrar un par de O sea, células ahora. Era mandatorio que, ¿verdad? Que ellos subieran a esa fiesta tan importante. Pero porque unos griegos están subiendo también. Pues, Porque escucharon Vanessa que dijo Jesús presentado, iba a vale, ir, es válida, es válida. hasta yo hubiera ido. ¿Por presentado o por...? No, por esperar a Jesús. Ok, por presentar. okay. También. Pues mire, Se lo presentaron habían extranjeros que habían adoptado la fe judía. O sea, habían gente extranjera que aunque no eran judíos, pero eran convertidos al judaísmo. Ellos le llamaban los prosélitos. Y ellos respetaban y cumplían las leyes de la Torá. Eso es. ¿Verdad? Ellos adoraban al Dios de Israel y ellos les llamaban los convertidos completos. Completos porque están cumpliendo con todas las leyes de la Torá. No es lo mismo los gentiles que estaban por allí, que lo que hacían eran pues sabían que si estaban en medio de una cultura judía, pues ellos se tenían que comportar, ¿verdad? Y porque estaban entre medio de ellos. Pero aquí estamos hablando de convertidos completos. Los prosélitos, sí, ellos cumplían con todo, convertidos al judaísmo completamente. ¿Okay? Así que la Pascua, como era una fiesta tan importante, atraía esos devotos de otras nacionalidades a subir a Jerusalén también a cumplir con sus ofrendas, ¿verdad? En esa fiesta. Así que aprendieron algo hoy, ¿verdad? Sí. Yes. Muy bien, muy bien. Entonces dice Juan que estos griegos vienen y se acercan a Felipe, ¿verdad? Y Felipe tenía un nombre griego, que es Filipos. Así que él tiene un nombre que es de origen griego, no de origen hebreo.
El texto no especifica cuál es el motivo por qué ellos eligieron a Felipe, se acercan a Felipe, ¿verdad? Para que, ¿verdad? les llevara a Jesús, pero dicen los comentaristas que como él llevaba, puede ser que como él llevaba un nombre griego y no hebreo, pues indica que él provenía de una familia judía, pero que tenía influencia griega, de esa cultura griega. También Juan está diciendo que él era de Betsaida, de Galilea, ¿verdad? Y esa ciudad de Betsaida estaba cerca de una ciudad que era la Decápolis. Y la Decápolis era como una región que tenía 10 ciudades y ellos tenían sí una fuerte influencia griega, bien fuerte. Y estaban al lado, eran vecinos, ¿verdad? Así que también pues se puede entender que es probable que él hablara griego también. O sea, esos son los comentaristas, ¿verdad? Que más o menos pues exponen que pues por eso fue que estos griegos se dirigen a él. Pero sí, también ellos se sintieron pues atraídos por la fama de Jesús, como dijo Vane, ¿verdad? Pero ellos necesitaban un intermediario, ¿verdad? Ellos necesitaban un intermediario. Entonces Felipe vemos que se dirige a Andrés buscando ayuda y consulta con Andrés. Él no le dijo rapidito, sí, yo te lo busco ahora, lo llevo ahora. No, él va donde Andrés y consulta, ¿verdad? Porque es que tenemos que recordar que las autoridades judías estaban buscando a Jesús para matarlo. Así que los discípulos eran bien cautelosos. Ellos estaban con mucha cautela. O sea, ellos no iban rápido, sí, vamos a llevarte, sin saber quiénes eran ellos, si eran, ¿verdad?, enviados por el Sanedrín. El texto no dice aquí que ellos llegaron a conocer a Jesús, ¿verdad? Solamente dice que Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús, que ellos lo estaban buscando. No dice tampoco cuántos griegos eran, si eran 2, si eran 3, cuántos era, tampoco lo dice el texto. Pero la presencia de estos griegos allí y queriendo conocer a Jesús implica que el mensaje y las enseñanzas del Evangelio de Jesús, pues, no era solamente para el pueblo judío, sino que también estaba alcanzando a los gentiles, ¿verdad? Y vemos que esos griegos están representando al mundo gentil. Okay, así que ese mensaje de Jesús ya había trascendido a las afueras de Israel y ya es, ¿verdad? Su obra redentora, aquí estamos viendo que su obra redentora ya iba a alcanzar los gentiles. Correcto. Entonces, hubo un poco de confusión aquí que estábamos discutiendo yo con el pastor, porque cuando lees corrido el 22 al 23, porque tú te quedas en esa. Fueron a decírselo a Jesús, pues ¿qué tú esperas que pase después? Que vaya. Que los recibió, que se encontraron, que hablaron. Pero miren en el 23 lo que les sigue. Jesús les responde a ellos, ¿verdad? A los discípulos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No. O sea, la hora de la crucifixión. Esa fue la hora que él está diciendo que había llegado. No era la hora del triunfo político, ni la hora de coronarlo como rey de Israel. No, era la hora de morir en la cruz, ¿ok? Mediante esa crucifixión. Y fíjense que la cruz para los romanos era un lugar de vergüenza, de deshonra total. Y vemos que Jesús, anunciando su muerte, va como cordero al matadero. O sea, Jesús va en obediencia hacia esa muerte y muerte de cruz. Pero dice él mismo que será glorificado. Y eso lo vemos, ¿verdad? Cuando él resucita el tercer día, que fue resucitado de los muertos, y ahí es coronado con honra y con gloria.
Como dice en Hebreos 12:2, ¿alguien lo quiere buscar? Hebreos 12:2. ¿Quién lo tiene? Allá en la esquina, allá. Hebreos 12:2. He got it. Yo sabía lo que. Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahí lo tiene. La gloria de Dios se vio en aquella cruz. Es por eso que él pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Bueno, tan solo eso, Ana, yo pienso que, ¿sabes? Cuando uno lo lee de corrido desde el 22 hasta el 23, uno está viendo que él está diciendo a los griegos, ¿sabes? No tan solo los israelitas van a ser salvos, sino aquí todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sabes? Si uno lo lee de corrido así, uno sabe completo, puedes ver eso, cómo es que él le está diciendo, no tan solo los israelitas, sino todos van a ser salvos. Todos van a ser salvos. Y lo podemos ver en el verso 19, en el versículo antes, se está cumpliendo lo que los fariseos estaban diciendo. Mira cómo el mundo entero va detrás de él. Que es algo bien impresionante. Lo que me gusta, Ana, y si puedo ponerlo un poquito ahí, es el trabajo que Felipe hace. Que cuando lo miramos, como digo, como me pusiste a la tarea ayer, que fue muy buena. Pues empecé a ver cosas que honestamente no le estaba buscando el sentido. Por ejemplo, ¿por qué Felipe va a donde Andrés? Si verdaderamente no era que se sentía atemorizado ni nada. Pero cuando miramos que la Biblia es un reflejo de lo que nosotros deberíamos de hacer como equipo. Ellos no dijeron, quiero conocer a Jesús, dijeron, queremos verlo. Obviamente, como tú bien dices, los aires estaban tensos porque habían dicho, queremos matar a Jesús. Pero si mira, Felipe coge esto y no lo lleva a un tono personal como que yo soy el héroe, sino que lo miramos un énfasis de evangelismo, como él se une a Andrés a llevar a la gente, a estos griegos, a Jesús, para que simplemente lo vean, dándonos un ejemplo a nosotros que cuando Dios nos llama también colectivamente, que podemos trabajar en equipo, porque esto no es de que Felipe se tenía que llevar la gloria y decir, oh, Felipe fue el que me llevó, no, es algo de todos nosotros en equipo, llevar a la gente a que conozca a Jesús, porque en sí ese es el trabajo de nosotros, no necesario llevarlo a nosotros, sino que de momento vean algo en nosotros y digan, tu vida, tu testimonio, la manera que tú me está dejando ver que tú conoces a Jesús, me puedes llevar donde, o sea, me puedes llevar a ese lugar. Cuando miro que fue algo colectivo, no hubo competencia, y a la vez me quedé con las ganas como que, pero ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Qué pasó? Porque ahí llega la pregunta a Jesús, y Jesús da ese punto diciendo, ha llegado la hora. Ahora, hermanos, no pierdan el momento que Jesús está diciendo. Jesús escuchó la pregunta. A lo mejor no llegó a ver los griegos, pero sí escuchó la pregunta. Y están viendo y le está dejando saber a todo el mundo que, como dijo la maestra, el sacrificio de él no es tan solo y no fue tan solo para un pueblo, fue para el mundo entero. Amén. En el 24 vemos que Jesús usa una metáfora de la naturaleza para explicar algo que él dice, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él trae esa metáfora para explicar la transformación de un grano de trigo. Jesús acostumbraba en su enseñanza pues hacerlo con metáforas, con cosas que ellos conocían. Y cuando el grano de trigo muere en la tierra, luego que muere, pues produce primero ¿qué? La raíz, después sale el tallo y después entonces se convierte en una planta que está lista para producir un fruto, ¿verdad? Así que el grano tiene que morir primero para entonces luego llevar ese fruto. Y Jesús aquí en esta metáfora lo que está anunciando es su propia muerte, ¿verdad? En la cruz para salvar esa humanidad y dar la vida eterna.
le está diciendo que había algo más importante que simplemente verlo a él. Físicamente verlo. ¿Cómo? Que lo importante era ver que él iba a morir y que iba a ser sepultado también en la tierra, pero que cuando aquel grano, ¿verdad? De trigo que muriese, pues entonces iba a producir ¿qué? Vida. Iba a producir vida. Y así también como él moriría, pues él resucitaría, produciría vida. Y esto era lo más importante que ellos podían ver de él, que el sacrificio era necesario para que entonces todas las personas de todas las naciones, incluyendo los griegos que estaban allí, pues también pudieran tener la vida eterna. Fíjense que solo su muerte en la cruz, como la del grano del trigo, daría mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Salvación y vida eterna. Ese es el fruto. Así que la muerte de Cristo, Él no está presentando su muerte simplemente, o sea, no como una tragedia, sino como una pérdida con ganancia. Eso es lo que está haciendo. Una pérdida con ganancia. Tragedia hubiera sido si él se hubiera negado a hacerlo y se arrepentía a última hora. Ahí sí que, pero él no renunció a su obra redentora. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Ahora, hay algo interesante aquí en el 25, que vemos que Jesús explica dos clases de vida. Dice que el que ama la vida, la perderá. Y el que la desprecia, y el que desprecia su vida en este mundo, pues entonces para vida eterna la guardará. ¿Quieres decir algo, Vale? Ah, así que como que te di con la... Esas dos clases de vida que Jesús presenta se contrastan. Y vemos que la vida, cuando dice el que ama su vida, lo que se está refiriendo es a cuando esa vida quiere disfrutar de las cosas de este mundo, que encuentra su satisfacción, ¿verdad?, en la gratificación de los sentidos. Esa vida, esa clase de vida que consiste en pasarla bien, pasarlo en grande, vive tu vida, que solamente es una. Ese es el que ama su vida. Pero entonces una persona podrá disfrutar al máximo esa vida en este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar al final? Llegará el día de la muerte física y esa vida se perderá. Así que después que el Señor marca ese contraste con la otra clase de vida, ¿qué es lo que dice? Que el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, que si el mundo y los placeres no son el centro de la vida y la prioridad es Cristo, entonces disfrutará de la vida eterna. Amén. ¿Y esa vida eterna de dónde procede? Del grano de trigo que cayó en la tierra, que murió y resucitó, es Jesucristo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Quiero aclarar, ¿verdad? Y lo dijiste porque a veces ese texto no significa, y lo puse aquí en mis notas, que una persona odie su existencia. Porque eso no es lo que está queriendo decir. Pero sí, lo ideal es poner nuestras vidas bajo la autoridad del Señor. Y para eso, pues cuando miramos, dice que el justo por la fe vivirá. Porque ¿cómo yo voy a dejar algo que puedo ver, que puedo disfrutar en estos momentos, que puedo tocar por algo que todavía no lo veo? Y ahí es donde viene la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no, el problema no es tener una vida, porque podemos verdaderamente disfrutar esta vida. No es que vas a ser una persona amargada, sino que, ¿cómo fue? Una momia. Sí, es que no vas a ser una momia. Pero ahora los días que vivo, los vivo bajo la autoridad del Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieras hacer? La autoridad es Cristo.
Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es uno de los ejemplos de él ahí mismo diciendo, aborrecí mi vida, aborrecí lo que yo hacía, porque las cosas que antes yo hacía ya no las hago, ahora estoy viviendo para él. Que es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la tierra, que es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero muchas veces por la falta de dirección, la falta de estudio, como lo estamos haciendo, o la falta de entendimiento. Hablaba con el hermano Nuni, y porque esa palabra entendimiento, tenemos que comprender que hay gente que tiene el entendimiento de lo bueno y lo malo, pero escogen lo malo. Y ahí entonces no están aborreciendo su vida, ahí están haciendo el YOLO. You only live once. No es por falta de entendimiento, muchas veces tienen el entendimiento, conocen lo que tienen que hacer, pero no quieren. Y ahí entonces no quieren perder ese momento, no quieren perder esa ocasión, y a veces dicen, ¿sabes qué? Yo lo hago después, y a lo mejor después nunca llega. Porque creer en Él como nuestro Salvador y seguirle es la única forma de preservar la vida eterna. Es lo que dice, guardará. Correcto. Guardará la vida eterna. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Wow. Jesús le está pidiendo que le siguiesen. Está pidiendo que le siguiesen, pero ¿a dónde se encaminaba Jesús? Al Calvario. A la cruz. A la cruz. Si lo pones de esa manera, se abren los ojos fácil. Y él está declarando entonces que ese verdadero servicio a Dios exige que seguirle a donde él vaya. Y ser siervo de Jesús exige seguirle. Ahí lo dice. Es imitarlo, obedecer o imitar su estilo de vida, su entrega, imitarlo. Y dice que donde él estuviese, allí también estará el que sirve. Es esa unión inseparable con Cristo, ¿verdad? Tanto en el sufrimiento como en la gloria futura eterna. Y servirle a Él significa que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos. Y eso es tal y como Él lo iba a hacer. O sea, Él iba a morir. Pues el que le sigue tiene que estar dispuesto a morir. Pero morir es un cambio de mentalidad de nuestras acciones cotidianas. Ese cada día donde decidimos seguir a Cristo. Eso es día a día, es seguirlo en su carácter, seguirlo en su amor, en su paciencia, en su justicia. En su amor. Y si somos capaces, ¿verdad?, de imitarlo en su carácter, en su amor, en su paciencia, en su justicia, pues le estamos siguiendo. ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para seguir a Jesús? Estamos siguiendo a Jesús de la manera y en la forma en que Él exige. Hay unos que están tratando, otros están 50-50, otros están ahí, están batallando. Consigo la meta. Esa es la meta. Del Supremo me llama a mí. Ahora, lo más lindo, y como lo acabas de mencionar, Ana, cuando miramos el orden dice servir, seguir, estar con Jesús. Entonces, pues, aun cuando el punto está servir, no necesariamente tomar parte en la iglesia, porque a veces pensamos que nada más el servir es aquí en las cuatro paredes, en un culto del domingo. Si el Señor no me ha llamado para adorarlo, cantarlo, predicarlo, dar clase, de momento dice, ¿cómo sirvo? O sea, ¿cómo yo le puedo servir a mi Señor? Porque esa es la manera en que vamos conociendo al Señor. Él se va manifestando. Y como siempre le he dicho, es vivir tu vida cotidiana, glorificándolo a Él. Decisión diaria. Hubo tiempo atrás que la hermana Tiana trajo un pan. ¿Cuándo fue eso? Porque Dios lo usó, ella se está dejando usar. Y ella sirvió al Señor y trajo un pan. Y a mí se me olvidó, el día, pero yo no me quería negar. Porque tenía que compartirlo, Ana. Y ella dijo, traje pan, y dije, gloria a Dios. Gracias por tu servicio. Y me lo iba a llevar todito para casa.
Entonces, de momento ella me mira y me dice, lo traje para compartir. Y ahí tuve que aborrecer mi vida. Tuve que aborrecer mi vida, yo tuve que aborrecer y decir, ok, y nos vamos a darle a las hermanos. Tienes que morir a ti. Tengo que morir yo. Y pues, y ya se han ido unos cuantos, y está bien, pues ya hay como 50%, o sea, eso no, me va a sobrar algo. Pero morí yo. El punto está que me quedé con migaja, ¿verdad? Del pan. Me De quedé con ese migaja. día, pero no hables. Oh, de ese día. Pero aún en eso, en las cosas cotidianas, lo que digo, estamos sirviendo al Señor. Porque ella no tenía que sacar de su tiempo para preparar ese pan, ¿sabes? Y así pues demostramos el amor. O sea, que hay veces que con lo que ya tenemos, o sea, no hay que reinventar la rueda, ¿sabes? El hecho de que si hay una persona que sabe, limpiar un buen carro y de momento ve un joven o algo y le ayuda, le sirve, ¿sabes? O cualquier servicio que podamos hacer, lo servimos, pero ya no es para recibir un aplauso, ya no es para recibir un beneficio, sino para que le den la gloria a Dios. En ese servicio, en esa tarea, créanme lo que vamos creciendo, el Espíritu Santo empieza a bendecirnos con sabiduría, empieza a bendecirnos con discernimiento, empieza a darnos maneras y herramientas. Y digo esto para la gloria de Dios. Tengo un hermano Joel, amigo el favorito, ¿verdad? Y él en su trabajo cotidiano, pues puede tener conversaciones que a lo mejor yo no puedo, ni nosotros podemos tener. Y pues personas comparten con él comparte con él, pero él no tan solo comparte su espacio, está compartiendo ese pan de vida, que es Jesús, que dice, mira, no te estoy presentando una religión, te estoy trayendo, así como Felipe y Andrés estaban llevando estos griegos para que vean a Jesús, nosotros también lo hacemos y no tenemos que esperar a tomar parte un domingo o un culto o un ministerio evangelístico, lo podemos hacer en nuestro diario vivir, donde mismo Dios nos tiene. Eso es prácticamente, pastor, las migajas que se le cayeron del pan, se cayeron al piso y los perros también comen de ellos. Eso es otro testimonio. Y si son de Tiana, yo los cojo también. Así que sirviendo estamos siguiendo a Jesús. Y esa invitación de Jesús contiene una promesa bien esperanzadora también. Que morir. Dice que si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Qué promesa más linda, ¿verdad? Esa recompensa, una recompensa bien alta, porque eso no viene de la aprobación humana, eso viene el reconocimiento de nuestro Padre, directo de Dios, ¿verdad? Y fíjense que estos griegos querían conocerlo, querían verlo, pero el pueblo lo tuvo a él presente, lo tuvo de frente, lo tuvo de frente y no lo quiso ver realmente como lo que él es. Y no sabemos, como les dije, lo que pasó con estos griegos, pero ellos estaban allí presentes escuchando el discurso de Jesús. Ellos tienen que haber sido testigos, le estaba diciendo al pastor, ellos tienen que haber sido testigos de la muerte de Jesús, que fue unos días después. Ellos estaban allí para la celebración de la fiesta, así que ellos tienen que haber visto todo eso. Y sin saber, ¿verdad?, que unos días después los incluiría a ellos también en el plan de salvación. Pero vamos a ver lo que estaba pasando en el interior de Jesús, porque recordemos que Él es 100% Dios, pero también Él era 100% humano. Y dice el 27, donde Jesús está declarando. Perdón, es que vi una nota aquí porque me quedé con la pregunta que me hiciste. Y buscaste, hiciste la asignación. Sí, no, es que me busqué y todo, como me tiraste lo mismo que yo tiro, usa tu imaginación, es de gratis, usando una imaginación. Pues me quedé dado. Ya que tengo que usar mi imaginación, Ahora, cuando miro y lo que estamos, ¿verdad?, lo que Cristo está haciendo, cuando miramos, y lo puse aquí, Jesús no nos llama simplemente para admirarlo. Hay personas que admiran a Jesús. Hay personas que tú les hablas de Jesús y ellos admiran la persona que fue, la historia y todo, pero no necesariamente quieren servirle o seguirle. Entonces, obedecerle. Cuando miramos
Y yo me quedé con la pregunta, ¿por qué no aparece si los llevó o no? Me quedé con eso. Y cuando miro, ellos nos dijeron, llévanos a conocer a Jesús. En otras palabras, quiero conocerlo. Ellos dijeron, quiero verlo. Y ver lleva con admiración. O sea, cuando tú quieres ver algo, tú lo que quieres es admirar. La curiosidad. Hay curiosidad. Correcto, hay personas que le aman ver el sunset, ¿verdad? Y guían millas por ver, la caída del sol. Yeah. Y es para admirar ese momento, lo cual es muy hermoso. Pero cuando miramos que aquí Jesús está estableciendo un principio, cuando habla de la semilla, y va a morir, y va a crear fruto, y van a servirle. Cuando digo, a lo mejor no sale que llegaron porque Jesús no está buscando gente que lo admire, está buscando gente que lo vayan a seguir. Y cuando dijiste eso hay que probablemente ellos estuvieron en la crucifixión. Es bien notable que cuando Jesucristo resucita después y está la historia, que hay dos que están caminando y él dice qué es lo que está pasando, de qué usted está hablando. Es notorio ahí que las escrituras dicen, ¿de dónde tú eres? ¿Acaso tú no has escuchado? ¿Por qué? Porque todo se regó por toda esa región. Eso sí, podemos decir que esos griegos que querían ver a Jesús, sí estuvieron presentes en la crucifixión, en esa demostración que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos esto, ahora lo aplicamos a nosotros. ¿Estamos admirando a Jesús o lo estamos siguiendo? Que eso es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Estoy nada más porque admiro su amor, admiro sus beneficios, admiro todo lo que la protección que me puede dar, o verdaderamente quiero conocerlo. Me siento bien en la iglesia. Correcto, me siento bien. Ya llego a una edad donde la discoteca no me hace efecto, pero aquí conozco gente, tienen eventos, en corillo, qué bien. No, el Señor no está llamando, en ningún momento el Señor llamó a que seamos, y vuelvo y lo repito, admiradores. Él nos llamó a ser seguidores. Amén. Ana, algo bien interesante de los griegos, ¿verdad? Ya que vamos a usar la imaginación. En este mismo capítulo Juan estaba narrando de la resurrección de Lázaro. Y yo me imagino a estos griegos buscando a Jesús diciendo, este es el único que le da vida a un muerto, yo lo quiero conocer. Y es lo mismo que sucede con nosotros, que estábamos muertos y nos dio vida. Es bien interesante cuando ellos piden verle, acercar, porque querían ver al que hizo lo imposible posible. Pero fíjate que cómo Jesús desvela su corazón cuando dice, mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Y vemos que Jesús experimentó ese peso inminente de ese sufrimiento en la cruz. Y él sabía que él iba a enfrentar una crucifixión bien dolorosa, que él iba a sufrir, pero una muerte cruel. Él lo sabía. Y como ser humano, él sintió miedo ante ese dolor que le esperaba. Porque él sabía que la cruz, ahí en la cruz, él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y eso implicaba que iba a separarse, aunque momentáneamente, pero iba a separarse de Dios, del Padre. ¿Verdad? Y iba a dejar esa comunión íntima con el Padre, aunque brevemente. Pero él nunca había estado. No quería eso. Él nunca había estado, ¿verdad? Separado del Padre. Así que Jesús está bien claro en lo que él había venido a hacer. Él vino a afrontar la hora difícil. ¿Verdad? Y sabemos que él experimentó una lucha interna porque lo vemos cuando va al Getsemaní también, que vemos que él hasta sudó gotas de sangre. Él estaba angustiado, ese peso él lo sentía, ya él estaba sintiendo, experimentando ese peso de esa separación que iba a haber, pero él estaba dispuesto a afrontarla. Y por eso que dice, Padre, glorifica tu nombre. A Jesús lo único que le importaba era que Dios mostrara su amor y que
¿verdad? Glorificar al Padre. Él siempre, todo el tiempo lo dijo, y aún a través de ese sacrificio, él lo que quería era glorificar al Padre, ¿verdad? Y hacer su voluntad. Y él sabía que en esa muerte de cruz era el único medio de poder manifestar esa gloria y esa redención de Dios para la humanidad. Él estaba bien claro. Y la respuesta del Padre no se hizo esperar. Porque ¿qué le dice entonces? Y le responde Dios. Porque vamos a ver que escuchan una voz del cielo, confirmando su voluntad. Por eso dice, lo he glorificado, refiriéndose a su obra redentora aquí en la tierra, y lo glorificaré otra vez, ¿verdad? Refiriéndose a la resurrección, porque lo iba a levantar. ¿Algo hasta ahí? ¿Quieren añadir algo? Sí, que se me olvidó, le dije a mi esposa que lo leyera, pero no lo quiso hacer. Porque cuando miramos esto, y es algo que tenemos que aceptar, porque entenderlo a veces no lo vamos a entender. Hay tantas cosas que aceptamos que no entendemos, ¿verdad? Pero así son. Seguir a Jesús significa ir detrás de Él, incluso cuando el camino conduce a dolor y no hace un sacrificio. Muchos quieren seguir al Señor, pero no quieren sacrificio. No quieren dejar de hacer lo de ellos, entonces ir detrás de Él. Cuando miramos que Jesús, y en esto lo tengo aquí, dice, Jesús no negó el dolor. Nosotros tampoco debemos de negar que también servir al Señor nos ha costado y nos duele. Ha habido traiciones, han habido señalamientos, han habido de todo. A mí no me han dado un azote hasta ahora, gracias a Dios. Pero de todo lo demás, pues... Déjame ayudarte. Hasta hoy ya me dio un azote. Ahora, pero cada uno de nosotros hemos recibido algo por, ¿verdad?, trabajar y servir para el Señor. Lo más brutal de todo esto es que Él tampoco permitió que el dolor cancelara su propósito. Y muchas veces eso es lo que usa el enemigo para cancelar el propósito y la razón, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mucho por miedo a ese dolor, por no querer atravesar el dolor de una traición, de una vergüenza, de un regaño, de un rechazo, pues se paraliza y dice, no, me basta con conocerlo, me basta con verlo. Y no entienden que esto es de seguirlo. Fíjense que lo interesante es que los que estaban allí escucharon una voz del cielo. Lo dice aquí. Allí había una multitud y probablemente los griegos estaban allí también, ¿verdad? Seguimos con los griegos estaban por allí. Y dice Juan que unos la confundieron con un trueno. Y es normal. También recordemos que la Biblia ha comparado la voz de Dios con estruendo, con trueno, ¿verdad? ¿Verdad? Es un sonido imponente, así que es normal que ellos lo hayan confundido con un trueno, como dándole una explicación natural, ¿verdad? Pero dice que otros alcanzaron a escuchar la voz con palabras. Y por eso es que ellos dijeron, espérate, eso fue un ángel, porque escucharon la voz con palabras, no como un sonido imponente o trueno, sino con palabras. Y ¿por qué ellos dicen que fue un ángel? Yo creo que eran por temor a los fariseos, ¿verdad? Algo así era. Ellos creían y sabían que era Dios, pero querían estar bien con... Sí, eso sí, pero lo que obviamente sí, y a eso vamos a verlo un poquito más adelante, lo que tú estás diciendo. Pero recuerden que ellos desde el Antiguo Testamento, ellos conocían el ministerio de los ángeles. Y ellos sabían que los ángeles transmitían mensajes. ¿Ves? Y por eso es que ellos sabían que Dios comunicaba pues mensajes a través de los ángeles, y como oyeron el sonido con palabras, pues por eso pensaron también que eran ángeles. Ellos conocían el ministerio de los ángeles. Pero fíjate que Jesús dice, y esa voz no vino por mí, vino por ustedes. Vino por ustedes. Esa voz audible de Dios sirvió como un testimonio
sobrenatural de que Jesús realmente era verdaderamente el Hijo de Dios. Así que el propósito de esa voz audible no vino para confirmarlo a él, porque Dios conocía, ¿verdad? Jesús tenía la aprobación del Padre. Era para la gente que estaba allí, para que creyeran que Él tenía una misión divina y que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y yo me puse a buscar, y fíjense, Dios le habló a Jesús en 3 ocasiones. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron esas? Bueno, esta viene siendo la tercera. Pero ¿se recuerdan cuáles fueron las primeras 2 ocasiones donde la gente escucha la voz de Dios? ¿Ah? Cuando fue bautizado. Cuando fue bautizado, esa fue la primera vez, ¿verdad? Al principio de su ministerio. Y ahí pues Jesús va a bautizarse, identifica, ¿verdad? La humanidad. Y la segunda, ¿se acuerdan? No, se ha hecho. La transfiguración. Estaba Moisés y Elías, los discípulos. Oh, sí. Y ellos escucharon la voz del Padre también. Y ahora esta es la tercera vez donde entonces está Jesús hablando de su muerte y ellos escuchan la voz de Dios también. Y eso suena como que parece como que hay un crowd, porque son bastantes personas, o tal vez Jesús estaba hablando a una multitud de personas. Seguro tal vez desde que llegó y lo recibieron con las palmas, que glorificaron por primera vez, yo creo que de ahí como que no lo soltaron, lo estaban rodeado de personas todo el tiempo y... Exacto, sí. Tal vez porque había muchos que habían subido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Sí. Y como tú dices, ya él había tenido una entrada triunfal, de la gente lo estaba aclamando como su rey terrenal, uno dice. Entonces sí lo estaban siguiendo. Había mucha gente, había mucha gente. El 31, no sé si quieren decir algo porque se me haya quedado pastor para ir al 31. No, porque en verdad más adelante esta nota tiene que ir después. Ok. El juicio, miren lo que dice Jesús, el juicio de este mundo ha llegado ya. ¿Qué había llegado? Dice que ha llegado ya. O sea, el momento definitivo donde la rebelión del hombre contra Dios iba a ser juzgada por Dios, ya había llegado. Porque alguien tenía que pagar por esa rebelión. ¿Cómo? Por el pecado suyo y mío. ¿Y sobre quién fue puesto? Sobre que cuando hablamos del dolor que él está a punto de atravesar, entendemos que sí hay una separación porque la Trinidad, la Santa Trinidad nunca se había, ¿verdad?, separado, pero a veces se echa a un lado que el pecado iba a caer donde él. Esa es la separación, porque el pecado separa. Cuando miramos que Él es 3 veces santo, dice santo, 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 al que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros, los que creemos en Él, no tuviéramos eso. Si nosotros aprendiéramos, y le hablaba esto a mi esposa hoy, digo, si nosotros aprendiéramos a ver el pecado por lo que es, nos daría asco. Pero normalmente no lo vemos así, lo vemos como una falla, lo vemos como normal, es que somos humanos, somos una raza caída, y pues se tolera más de lo que se supone que lo hagamos. Cuando miramos que en ese momento en la cruz, muchas personas lo que iban a ver era derrota, pero Dios no estaba haciendo derrota, al revés, estaba dando el juicio para que entonces tuviéramos acceso a lo que una vez tuvo Adán y Eva, que ahora nos toca a nosotros tener un mejor acceso que ellos. Así mismo. Isaías 53:4 dice que él fue hecho pecado por nosotros. Y fue tratado por Dios como el pecado mismo. Exacto.
Y cuando tú lees el versículo 10 de ese mismo capítulo 53 de Isaías, ahí es cuando vemos que dice que el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero aún así, si el mundo no acepta ese sacrificio que costó su sangre, entonces sí el mundo va a ser juzgado. Lo interesante de esto, Ana, vemos que cuando ve la Biblia, los judíos los fariseos querían matar a Jesús, pero Satanás no quería que él cayera a la cruz. Y muchas personas piensan que Satanás quería llevar a Cristo a la cruz. Y no, porque le envió hasta a Pedro y le dijo, quítate de mí porque me eres estorbo. Los fariseos pensaban que matar a Jesús se iba a acabar el problema. Pero Satanás, sabiendo desde un principio, que dijo, el simiente de ella va a pisar, ya el tiempo se estaba acercando, donde entonces el juicio, la derrota a Satanás, que el Señor lo reprenda, iba a llegar. Que fue dar su vida por nosotros, porque ahora somos llamados justos. La justicia no por lo bueno que nos portemos, sino por lo que Él hizo y porque Él vivió. Por eso es que es bien importante con justicia, cuando Él dice, yo lo que quiero es que tu nombre sea glorificado. Ese debería ser el corazón de cada hijo de Dios. Señor, yo no quiero ser famoso, en mí no hay nada, pero que tu nombre sea glorificado. Que viva ahí una vida de tal manera que la gente te dé la gloria a ti. Que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, por lo que me has permitido hacer, que seas tú y no yo. Y por eso él también declara, después de eso, de que ya llegó la hora de que el pecado fuera juzgado, porque él lo iba a tomar sobre él, ¿verdad? Y dice lo que está diciendo el pastor, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y ya está declarando lo que viene a través de esa obra redentora. Él se está refiriendo a quién, el príncipe de este mundo. Se está refiriendo a Satanás, que sería expulsado de este mundo mediante su muerte, porque Satanás, ¿verdad?, le dice príncipe, pero le está diciendo como líder del sistema de este mundo, del mundo, ¿verdad?, que está alejado de Dios. Así que fíjense, cuando él dice que será expulsado, lo que está diciendo es que será despojado de su derecho legal sobre la humanidad. Aleluya. Que le está quitando el poder de condenación, ¿verdad?, sobre los que creen en Cristo Jesús. Porque dice Romano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. O sea que los que confían en Cristo ya no cargan con la culpa ni el castigo de ese pecado. Entonces, ¿por qué hay creyentes que dicen creer en la obra redentora de Jesús y aún cargan con la culpa de su pasado vergonzoso, de unos pecados que ya Cristo clavó en la cruz del Calvario? Porque no han entendido todavía la magnitud de la salvación que Cristo trajo. Cuando Eva come del fruto, el divisor nos separó de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo nos une con Dios. El divisor ya no puede separarnos nuevamente de Dios. Por eso el divisor puede controlar a lo que no está unido con Dios. Pero a los que estamos unidos con Dios, ya Él no tiene potestad sobre nosotros. Dice la Biblia que Él está puesto bajo nuestros pies. Nosotros somos los que le damos el poder a Él. El diablo me tentó, no, la maldad que habita en nosotros. Cuando nosotros entendamos que todavía no estamos purificados al 100, que estamos en el proceso, la culpa ya no va a tener poder sobre ti. Entonces el hombre, como no ha entendido lo que Dios hizo, que fue unirnos con el Padre por completo de una vez y para siempre, la culpa, pues a los que no han entendido esto, la culpa nos bofetea en la cara. Y los que lo hemos entendido, sabemos que todavía estamos en el proceso de santificación, pero ya esa culpa no me va a condenar porque ya Satanás fue derrotado.
Ese perdón incondicional de Dios, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, ese perdón. No lo merecíamos, Ana, no lo merecíamos. O sea, es como que internalizar que el sacrificio de Cristo ya pagó por esos pecados pasados, presentes y futuros. Y a veces, y eso es lo que ponemos, que no, para nuestra mente no lo vamos a poder entender, pero lo podemos recibir por fe. Por fe. Y decir, Ya tú sabes Cristo que- borró el registro de culpabilidad, hermano. Correcto. Ya está borrado. Aleluya. Yes. Gloria a Dios por eso. Ya. Y fíjense, no es que el mal haya desaparecido por completo, sino que pierde ese poder legal de condenar, de tener la humanidad cautiva. O sea, ya su dominio sobre nosotros quedó roto. Quedó roto, hermano. Tenemos que creerlo por fe, no hay de otra. Ya. No le busquemos las 5 patas. Ahora lo bonito de todo esto es que ahora es nuestra elección. Si tú continúas, y eso es lo que hablaba Pablo hablando, si tú continúas en aquello que ya el Señor te ha libertado, ya no eres esclavo, pero ahora te hiciste tú esclavo. O sea, ya no eres obligado, ahora es una elección tuya. Y por eso es que muchas veces hay personas que no es que no, vuelvo y repito, han entendido, pero han escogido las tinieblas. Cuando miramos el capítulo 1 de Romanos, cuando uno lee ese capítulo, Dios se le glorificó, se le manifestó como ninguna otra persona se le había manifestado, como ningún otro Dios se ha manifestado en la historia, pero aún así ellos decidieron y escogieron las tinieblas. Eso no es por falta de manifestación, no es por falta de prueba, es que verdaderamente, como él dice, cuando tocare tu corazón y el enemigo, no lo endurezca. No endurezca. You know. Pues fíjate, Jesús aquí está anunciando su victoria en la cruz. Eso es lo que Amén. está anunciando Jesús aquí. Que Satanás ya perdió la batalla en la cruz. Por eso es que Jesús dijo que sería echado fuera. Ya. Y sabemos esto porque en Apocalipsis dice que él ha sido expulsado del cielo. Y cuando vamos a Apocalipsis 20 dice que será arrojado al abismo y por último al lago de fuego. Y esa es la última etapa de la derrota, el lago de fuego. O sea que en la cruz su condena fue sellada. Por eso es que él afirma que la cruz marca esa victoria de Cristo. Y no tan solo cuando miramos eso, Ana, yo creo que comprenden que también la cultura, como bien dicho, era maldito, el que moría en una cruz. Que moría en una cruz era maldito. Ahora, una vez Cristo muere en esa cruz, la cruz se convierte en la atracción central del Evangelio. Por eso es que cuando vemos al apóstol Pablo predicando, decía, yo no tan solo lo quiero conocer en la gloria, lo quiero conocer aún en la muerte, o sea, y la muerte de cruz. O sea, que si en algo me voy a gloriar en la cruz de Cristo, porque cuando miramos que la cruz es, como que dice, el epicentro que vamos a llevar a las personas ahora. Mira, Él lo hizo por ti. No es llevarlo a nuestra personalidad, no es llevarlo por nuestros talentos, esto no se trata de nuestra denominación. Llevarlos a un profeta. Correcto, ni un profeta. Esto no se trata de que, porque lamentablemente por el materialismo de momento personas ven un edificio grande, lujoso y dicen, ahí está Dios. Tengan cuidado, porque puede estar un edificio grande y lujoso, pero no está la cruz. No está ahí. Cristo crucificado es el centro de lo que cuando miramos eso y cuando, por ejemplo, miramos una película como La Pasión de Cristo, ¿verdad? De momento hay personas que no pueden ver, yo no puedo ver todas las escenas del abuso que fue, pero cuando la miro y la observo, digo, eso fue mi maldad. Eso fue la maldad de nosotros. Y ahí es donde nos lleva a nosotros a decir, Señor, yo quiero servirte a ti, porque sirviéndote a ti, nuestra fe aumenta. Sirviéndote a ti, me acerco más a ti. Sirviéndote a ti, tu nombre es glorificado, porque en verdad que vivir en esta carne es una lucha, como dijo Pablo. Encuentro una ley en mis miembros, que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que aborrezco, esto termina. O sea, eso él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta
de este ataúd. En otras palabras, dice, pero gracias le doy a Jesucristo. Y él vuelve otra vez y señala a la cruz. Dice que él sería levantado de la tierra para traer a todos a sí mismo. Pero aquí en el 33 Juan explica que era lo que estaba él dando a entender cuando dice ser levantado. Él lo que estaba es prediciendo el tipo de muerte que él sufriría. Correcto. Levantado significa levantado en la cruz. Levantado en la cruz, ¿verdad? Y que al abrir ese camino pues iba a traer la humanidad hacia Dios por medio de ese sacrificio. Y nosotros estamos levantando a Cristo en la proclamación de su obra redentora. Porque el tema central, como dijo el pastor, es el evangelio de la cruz, la vida eterna que ahora tenemos en él. O sea, no es evangelio de prosperidad, ni el evangelio de que hay que tener un padre espiritual, que hay que honrar. O sea, porque así no estamos levantando a Cristo. Correcto. Para que la gente se acerque con la intención o la actitud correcta. Al contrario, se les está desviando y muchos van a tener que dar cuenta. Muchos van a tener que dar cuenta. Pero mira lo que la gente le responde a Jesús después de esa declaración. Y les dice que cuando venga el Mesías, dice, pero ven acá, pero es que cuando venga el Mesías reinará por siempre. Y ahora tú estás diciendo que no te quedarás, sino que tú vas a morir. Eso es lo que ellos están preguntando en el 34. Ellos no comprendían, y el problema era que, aunque ellos estaban presentes, ¿verdad?, con la luz del mundo ahí, la luz del mundo estaba ahí, ellos no abrían los ojos para ver. Es como alguien que se despierta por la mañana y dice, hoy yo no voy a abrir mis ojos, voy a mantener mis ojos cerrados durante todo el día, cuando la luz está ahí, disponible para ver. Es lo mismo que ellos han hecho. No, yo no voy a ver. O sea, la luz disponible y ellos, no, yo voy a cerrar mis ojos, yo no voy a ver. Y por eso es que Jesús les dice, ustedes van a tener la luz solo un poco de tiempo más, ¿verdad? Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelva la oscuridad, porque el que camina en oscuridad no sabe a dónde va. Y mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de luz. Y dice que terminó de hablar y se fue y se escondió. O sea, ellos podían haber abierto sus ojos, pero ellos no quisieron. Y Jesús se les está revelando por última vez como la luz del mundo. Ese camino de la verdad hacia Dios. Pero, lamentablemente, ellos tomaron otra decisión. Así que Jesús aquí está llamando a la gente a actuar de inmediato. Correcto. A tomar una decisión de obedecer la verdad de Dios. No a permanecer en incredulidad como ellos hicieron. O sea, le está diciendo aprovechen la oportunidad porque será demasiado tarde. Esto es un llamado urgente. Y ese llamado urgente es para todos nosotros también. Porque las tinieblas lo que representan es ceguera, ¿qué? Espiritual. Eso es lo que representan las tinieblas. Entonces, quien rechaza la luz se está quedando ¿en qué? Se está quedando oscura, entonces no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde se dirige, no puede. Y la oscuridad es una vida sin Dios. Esa es la oscuridad. Y tiene que estar dispuesto entonces al juicio de perdición. Así que al creer en la luz, sabemos cuál es el camino correcto. Así que no hay peligro de perderse. Aquí no hay chance de perderse.
creer en Jesús, lo que Él está diciendo es, creer en Jesús, mira, es tener la luz. Y nos convertiremos en hijos de luz. Eso es lo que Él está diciendo. Y esa fue la última advertencia pública que Él está haciendo aquí, en estas declaraciones que Él está haciendo. Y ese es el mismo llamado urgente para nosotros, como les dije. O sea, entender que el tiempo de la oportunidad se estaba cerrando. Para ellos en ese momento, pero el tiempo también se está cerrando en nuestros tiempos aquí también. Así que Dios está dando esa última advertencia y el llamado, que como les dije, es igual de urgente. La oportunidad de andar en la luz se está cerrando y ese tiempo de la gracia se está terminando. Así que lamentablemente hay gente que han decidido pues levantarse cada mañana con sus ojos cerrados, han determinado pues no abrirlos y seguir andando en tinieblas, alejados de Dios. Y eso es lo que hicieron los judíos en los próximos versículos. Del 37 en adelante, aquí vamos a ver que Jesús les va a recordar la profecía de Isaías que se está cumpliendo, porque los judíos, ellos seguían en incredulidad. Y aquí es cuando entonces Jesús menciona al profeta, Juan menciona al profeta Isaías cuando dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Porque dice que a pesar de todas las señales que Él había hecho en presencia de ellos, no creían. Y esa profecía también, en el capítulo 6 de Isaías, dice: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan y yo los sane. Y dice Juan que esas palabras lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Así que lo más peligroso es oír el evangelio y volverle la espalda, porque va a llegar el día cuando ya no sea posible ni oír ni sentir, porque no va a haber no van a sentir ni la necesidad de salvación. O sea, dice, Dios cegó los ojos y endureció el corazón del pueblo de Israel por su continua rebeldía, porque ellos rechazaron la verdad de Dios. Y ese endurecimiento del corazón no viene cuando el corazón está buscando de Dios. Primero el pueblo endureció su propio corazón y cerró los oídos por su propia voluntad. Y eso lo hizo por siglos. Por siglos. Eso lo dieron los profetas. Así que eso quiere decir que cuando la persona rechaza constantemente la luz de Cristo, la gracia de Dios, Dios lo que hace en su soberanía, los entrega las consecuencias de su pecado. Esas son sus propias elecciones. O sea que Dios le quita la restricción y está permitiendo que ese corazón humano pues se endurezca. Se endurezca con lo mismo que eligió. Y ese es el peligro, Ana, que muchos de nosotros, y nos incluimos a todos porque somos seres humanos, cuando a la resistencia continua a la verdad va a producir un corazón que va a dejar de sentir, insensible. La Biblia lo dice, entenebrecido. Ya no vas a ver lo que es malo, y por eso es que dice, lo que va a llamar bueno, malo, y a lo malo le llamarán bueno, porque dejaron. Y no fue que Dios es malo, es que no, siguieron rechazando de continuo la verdad. Una realidad de nosotros es que tenemos que llamarle incredulidad. El no creer no simplemente dice siempre no creo. El no creer a veces dice después lo hago. Está siendo incrédulo, creyendo que crees, creyendo que eres parte de aquellos que dice, y todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor será salvo. No, si estás poniendo a Jesús para después, no estás creyendo. No te cuentes con eso. Al revés, cuéntate con esto que sigue poniendo resistencia a una verdad que se te ha sido revelada, iluminada. No es por falta de milagros, no es por falta de señales, no es por falta de confirmaciones, no es por falta de que un profeta te diga,
te quiero usar. No es que sigues teniendo esa resistencia a morir, como dijo al principio, el que quiera preservar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la ganará. Pero ustedes saben que eso no es el fin de la historia del pueblo de Israel. Correcto. Porque en Romanos 11 vemos que ese endurecimiento del pueblo de Israel no es permanente. Porque Dios todavía tiene un plan con el pueblo de Israel. Correcto. Y luego dice que muchos de ellos estaban creyendo, y dice muchos de los jefes, dice en el 42. Pero ellos no confesaban, ¿por qué? Por los fariseos. Por miedo a los fariseos. Por miedo a los fariseos que los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. O sea que ante toda esta incredulidad, había muchos que creyeron. Pero no tuvieron el valor de hacerlo públicamente por miedo a ser expulsados. Y ser expulsado de la sinagoga era pues ser expulsado de todo. Esa era la vida social que disfrutaban. Expulsado de la sinagoga, eso para ellos, eso era como que... Pero ellos prefirieron la honra de los hombres que la que procede de Dios. Y así mismo, ¿ustedes creen que pasan con la gente? Seguro. Claro que sí. Que están en la misma situación. Esa enfermedad todavía sigue. Que viven una experiencia de fe o una experiencia espiritual de la fe, pero parcial. Privada, no tenemos no la manifiestan, ¿verdad? Por esos temores al que dirán, a que le quiten privilegios, que los rechacen, temor a las opiniones humanas. Eso pasa. Y ahí es cuando nosotros tenemos que recordarnos lo que leímos antes, en el 26, que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Esa es la promesa que tenemos. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. No solo cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me envió a mí, vea que me envió. Y vuelve Jesús, ¿verdad? Y repite con voz fuerte, cuando dice que lo dice con voz fuerte, para que lo oyeran. Y hace esa declaración de la luz del mundo. Y así como Él abrió los ojos de los cielos, Él también abriría los ojos de cualquier persona que esté dispuesto a admitir que ciega espiritualmente, que necesite esa luz de Cristo. Y eso es lo que hicimos tú y yo. Reconocimos que estábamos ciegos espiritualmente y que necesitábamos la luz de Cristo. O sea que ya nosotros no vivimos en oscuridad. Pero este pueblo judío no estuvo dispuesto a admitir que ellos estaban ciegos. Pero ellos prefirieron entonces andar en oscuridad. Y por eso dice a lo último, los últimos versículos, si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo sino a salvarlo. Y el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado le condenará en el tiempo final. O sea, Jesús vino la primera vez, ¿verdad?, a ofrecer la salvación y la vida eterna y no a condenar al mundo. Pero en ese momento Él no juzga a quien oye y no guarda su palabra, como dice aquí, porque su misión era salvar al mundo. Pero dice que sus propias palabras, o sea, sus enseñanzas iban a ser ese estándar de juicio que se iba a usar para condenar en el día final al que rechaza esas palabras. Así que la próxima vez que Cristo viene como Salvador o como juez. Como juez. Así que Jesús lo que les está diciendo es, el que escucha las palabras de Jesús, y ¿verdad? Esto es lo que yo pude entender de esta parte. Porque yo digo, es que el que escucha las palabras de Jesús somos nosotros los creyentes, porque el mundo no escucha, no reconoce la voz de Dios. El mundo no la reconoce. Somos nosotros, tú y yo, los creyentes, la iglesia de Cristo,
Nosotros somos los que oímos la voz, pero ¿qué pasa si no lo obedecemos? Él lo está diciendo ahí, el que no lo obedece es porque no ha aceptado las palabras de Jesús. Y si no acepta las palabras de Jesús, porque como no obedece, no acepta las palabras de Jesús, ¿qué está haciendo? Está rechazando a Jesucristo. Eso es una forma de rechazar a Cristo. A quien dio su vida para darnos la salvación y la vida eterna. Y esta misma palabra, para terminar, sí, yo quiero terminar hoy. ¿Pero por qué? Dale. No, porque ya lo que me cansó, dos versículos. Entonces, yo meditando en todo esto, yo decía, esa misma palabra de Cristo, que los que lo oyeron no lo obedecieron, los va a juzgar, dice él aquí, en el juicio final. Y tenemos que entender que ya Cristo compró esa salvación y nos entrega esa vida eterna. Y qué triste es, ¿verdad? Yo pensando en todo eso, wow, qué triste es vivir una vida de cristiano, venir al templo y escuchar esa palabra y que no la pongamos en práctica. O sea, no nos estamos dando cuenta que Jesús está buscando servidores que realmente le sigan, que estén dispuestos a morir a sí mismos, tomar su cruz, seguirle. Y que nosotros fuimos lavados con esa sangre que Él derramó, esa sangre preciosa, donde Él nos da la salvación que costó su sangre. Yo siempre me acuerdo de eso, Señor. Esa salvación te costó tu sangre y pagaste el precio que me tocaba a mí pagarlo, que te tocaba a ti pagarlo. Pero Él lo pagó, ¿verdad? Con su muerte tomó nuestro lugar. Entonces, esa advertencia de Jesús en esos versículos 46, 47 son declaraciones bien que tenemos que tomar en serio. Que tenemos que tomarla en serio. Y esa es la última advertencia que Él está dando antes de Él dejar públicamente su ministerio, porque dice que después de eso se apartó, se escondió, y viene y le dice que el mandato es vida eterna. Así que todo lo que le digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Así que permita el Señor que nosotros podamos siempre honrar ese sacrificio. ¿Y cómo honramos ese sacrificio? Con nuestra obediencia. Amén.